Hola, muy buenas. Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de Julio Cruz García, donde tratamos misterios y temas que oficialmente no se tratan. Hoy os quiero hablar del libro y la obra El Prisma de Lira, donde se hace una exploración de la herencia galáctica del ser humano. La autora es Lisa Royal y espero que os guste. El resumen empieza de la siguiente manera. Toda conciencia y toda energía estaban en su día fusionadas en un todo integrado. Ese todo era consciente de algunos aspectos suyos, pero de manera diferente de una conciencia individualizada. En el actual estado de evolución de la Tierra, él sí mismo es reconocido primero, después la sociedad y por fin el todo. Todo lo que es, o podríamos llamarlo Dios, aún se hace una separación. Esa separación de la fuente es una ilusión. Esa ilusión es una herramienta que aporta al todo todas las lecciones necesarias y reta su necesidad de experimentar cosas para reintegrarlo luego en la fuente. Antes de la fragmentación de la fuente, el todo existía en una octava de la realidad dimensional. Después, ese lugar de unificación, el todo, lo que es, pensó qué pasaría si se separaba y se olvidaba temporalmente de la existencia integrada. La fuerza de semejante pensamiento a un nivel tan masivo comenzó a crear la fragmentación. La ilusión creada, debido a la fragmentación, iba a ser el olvido en el que la conciencia tendría que crear, de su propia naturaleza divina, un recuerdo para volver a unificarse, lo que se ha denominado la creación. En realidad es esta fragmentación, o si se quiere, la infusión dimensional. La curiosidad inicial del todo con respecto a la existencia fragmentada creó esa misma realidad. Hizo falta un cambio de perspectiva, de focalización y de frecuencia, como parte del todo. Los aspectos de la familia galáctica fueron parcialmente responsables a la hora de diseñar la heliografía que debía guiar su desarrollo. Por ello, decir que somos Dios tiene de hecho un significado real. La heliografía que fue diseñada contenía muchas ideas diferentes. Al principio, contuvo la noción de que la polaridad y la fragmentación eran la norma. El código de la heliografía contenía la opción del libre albedrío de cada uno de los fragmentos o almas. El resto consistía en recordar que cada conciencia la poseía. Cuanto más se ejerce el libre albedrío, más memoria divina se evoca, enfrentando con la realidad polarizada. El libre albedrío es el liberador. Cuando un alma olvida que posee el libre albedrío, las lecciones se vuelven más arduas, pero al mismo tiempo tienen una mayor recompensa. Otra idea que está presente en la heliografía elegida es que los fragmentos del todo son completamente responsables de sus acciones, aun en estado de amnesia. Siendo conscientes o no, cada acción generaría una respuesta por parte del universo. Algunos han denominado esto karma. No obstante, es mucho más que un ojo por ojo. En lugar de castigo por una conducta negativa, existe siempre la opción de ampliar la conciencia de uno. Por ello, la sabiduría borra de algún modo el karma, aunque puede parecer reglas de algún tipo de juego cruel del cosmos, el resultado ya está decidido. Teniendo esto en cuenta, no es necesariamente el destino lo que cuenta, sino más bien el viaje en sí. Lo que cuenta es cómo se juega este juego. Otro aspecto de la heliografía consensuada fue el código etérico generado en el conjunto del tapiz universal. Este código permitía que las formas humanoides bípedas y basadas en el carbono sirviesen como vehículos normales y naturales para la encarnación de conciencia humana dentro de la estructura planetaria. Este código
existe a un nivel metatómico, que la conciencia acaba de empezar a ser capaz de medir. La simbología de la polaridad se manifiesta en forma de un cuerpo humano. El ser humano terrestre es simétrico. Tiene dos brazos, dos piernas, dos ojos, dos orejas, etc. El cuerpo se convierte en un conjunto completo gracias al torso y la cabeza. También se decidió que durante el desarrollo evolutivo de las formas humanoides, dentro de la familia galáctica, las polaridades femenina y masculina se manifestarían en cuerpos diferentes, pero complementarios. Esto debía servir de recordatorio para poder crear, ya que las polaridades siempre deben unirse y ser integradas. Esa noción se entiende mejor cuando se tiene en cuenta que el individuo tiene la tendencia a sentirse uno, cuando él y ella se unen en el amor. ¿Cuál fue el verdadero proceso de la infusión dimensional? Dentro del tejido del tiempo-espacio de la constelación de Lira existe algo que se podría denominar agujero blanco. Es un foco de luz y energía muy intenso, en este caso un lugar de nacimiento. Se puede comparar este agujero blanco con un prisma. Al pasar un rayo a través de un prisma, se obtiene un espectro de luz fragmentada en 7 frecuencias de colores visibles. Cuando una parte del todo pasó por el prisma de Lira, ese agujero blanco, la conciencia fue fragmentada en 7 frecuencias vibratorias que representan la conciencia colectiva de la familia galáctica de la Tierra. Cada fragmento tuvo conciencia de todas esas frecuencias o densidades diferentes. Anteriormente se experimentaban las frecuencias como algo integrado en el todo, como la luz blanca. Cuando esa parte del todo pasó por el prisma, se manifestó en 7 frecuencias conscientes. También la conciencia se fragmentó y los fragmentos se apartaron el uno del otro, tal como se sugiere simbólicamente en la teoría del Big Bang. De este modo surgió la ilusión de que cada fragmento estaba muy solo. El todo comprendió que el propósito de esta experiencia era aprender a reintegrarse a partir de un punto de separación. ¿Pero cómo? Como almas individuales o en grupos, los fragmentos investigaron el universo que se acababa de crear. La fusión dimensional no solo creó una fragmentación de la conciencia, sino también creó estrellas, planetas, gases y moléculas que configuraban la realidad física. No obstante, la realidad física representa solamente algunas pocas frecuencias energéticas que surgieron debido a la fragmentación. Tal como descubrió la ciencia, la materia es vibración energética, densificada, que se mueve a un ritmo específico. Cada aspecto del universo está hecho de energía. Según la tecnología terrestre, aún no se ha descubierto cómo medir ciertas partes de la realidad. Si la tecnología tuviese semejante habilidad, se podría distinguir un número infinito de portales hacia el tiempo, el espacio y la dimensión. Las densidades. De momento, vamos a explorar los 7 niveles de frecuencia de la familia galáctica de la Tierra, que a su vez se fragmentaron al pasar por el prisma de Lira. De ahora en adelante, el término densidad será utilizado para hacer referencia a estos 7 niveles de frecuencia. La primera densidad es la conciencia en forma de punto, la materia física. Este nivel de frecuencia es el más básico. Aporta la materia y la energía para la creación de átomos y moléculas. Todas las formas básicas de minerales y agua, por ejemplo, funcionan de acuerdo con las frecuencias de la primera densidad. También los humanos contienen estas frecuencias básicas. Ellas configuran los códigos genéticos básicos. La segunda densidad es la conciencia en forma de línea, la materia biológica.
Desarrollo de la identidad de grupo o especie. La conciencia expresada por la vibración de la segunda densidad no posee conciencia de sí misma, o ego. Aquí existen la mayoría de las especies del reino vegetal y animal. No obstante, su emplazamiento dentro de una densidad u otra depende de muchos factores adicionales, incluidos la presencia o ausencia de ego. La tercera densidad es la conciencia volumétrica, el ego. Es la pérdida de identidad del grupo, el desarrollo de una identidad individual, habilidad de recordar el pasado y percibir el futuro, reteniendo la conciencia presente. En esta densidad es donde surgen los seres humanos. Es una vibración que crea la ilusión de separación y por ello supone un reto para el despertar. El ser humano está pasando actualmente por un periodo de transición hacia la realidad de la cuarta dimensión, que es la causante de los muchos cambios rápidos que está experimentando la raza humana. Esta es la frecuencia que expresa la máxima separación del todo. Desde aquí se aprende la mayoría de las lecciones con respecto a la integración. Es el nivel más intenso de todos ellos, en la cultivación del crecimiento de sí mismo. Los cetáceos, delfines y ballenas existen actualmente simultáneamente en la tercera y cuarta densidad y están saliendo de la tercera junto con la humanidad. La conciencia de los primates también existe en la tercera densidad. La evolución de los primates es cada vez más evidente cuando uno observa las diferentes características que van desplegando y de las cuales se pensó que eran inherentes solo a los seres humanos, como la adquisición del lenguaje o la conducta patológica. La cuarta densidad es el dominio de la conciencia volumétrica, conciencia superior, reintegración de la identidad de grupo, sin pérdida de la identidad del ego. Conforme aumenta la vibración, la percepción del pasado, presente y futuro se vuelve más fluida junto con la habilidad de relacionarse con las realidades multidimensionales y las multidensidades. Cada vez es más difícil mantener una conciencia orientada negativamente. En la Tierra se están solapando actualmente las realidades de la ruana y de la tercera densidad. En el caso de la humanidad, esto podría ser la razón por la cual los deseos de unidad, paz y amor universal son cada vez más presentes. Estos deseos son diametralmente opuestos a la ilusión de separación que caracteriza a la tercera densidad. El ritmo vibratorio se acelera y por ello puede que uno se encuentre cara a cara con temas personales de manera más rápida y también más intensa. Es fácil entender cómo esto está sucediendo ya que miles de individuos en la Tierra se están sometiendo a algún tipo de terapia. Se suman a programas para desengancharse de ciertas sustancias y están emprendiendo actuaciones para la mejora del planeta. Esta es la frecuencia de la responsabilidad. Es la frecuencia que permite recordar el código del libre albedrío. La última frecuencia con la cual se utiliza un cuerpo físico para expresar la conciencia. Es por ello que muchas civilizaciones eligen pasar mucho tiempo en esta densidad. La quinta densidad, conciencia experimental del yo, en forma de identidad de grupo. No está ligada al tiempo lineal. En esta densidad, la conciencia sensitiva comienza a recobrar su herencia. Esta es la densidad de la sabiduría. Los que van despiertan y reconocen la sabiduría inherente. Con frecuencia quieren compartirla con aquellos que todavía están afianzados en densidades inferiores. Muchos seres que vibran en la quinta densidad eligen convertirse en guías para los demás. El ser que vibra en la quinta densidad se funde con su familia de conciencia, alma superior o yo superior, si se prefiere, y comienza a recordar. Esta es la primera densidad en la que se experimenta una orientación no física. No existe una distinción tajante en la transición de la quinta a la sexta,
y de la sexta a la séptima densidad, debido a que estas densidades no son físicas. Se produce mucha fusión durante estas transiciones. La sexta densidad. Esta es la consciencia como dimensión en sí misma. Con frecuencia, esta densidad ha sido llamada consciencia de Cristo, ya que existe un nivel de frecuencia igual a la de Cristo o incluso a la de Buda. A partir de esta frecuencia se produce una rememorización total y uno empieza a asumir la responsabilidad del todo, en lugar del sí mismo. El proceso de perfeccionamiento del sí mismo y del todo se convierten en una misma cosa. Por último, tenemos la séptima densidad. Es la contienda de la experiencia multidimensional. Es la entidad de matriz del grupo, el conjunto de memoria social. Esta es la densidad de unión total o integración. Los que vibran en esta frecuencia se fusionan y se convierten en un todo dentro de la conciencia colectiva. Ellos magnetizan a aquellos que están en otras frecuencias y proporcionan la corriente necesaria para un huir natural hacia la integración. Una vez que los seres de la séptima densidad lleguen a la masa crítica, pasarán por el prisma del ira. Desde nuestro punto de vista, se tratará entonces de una experiencia de salida a través de un agujero negro, y llegarán a la siguiente octava, donde les espera una nueva aventura. Es importante tener en cuenta que como parte del todo que se fragmentaron a atravesar el prisma del ida, cada conciencia retuvo el recuerdo de todos los niveles de densidad. No obstante, parte del olvido perduró. Desde niveles más centrales de densidad, como pueden ser la tercera y la cuarta, pueden darse ausencia de recuerdo con respecto a la coexistencia de otros niveles. Conforme tiene lugar la integración, uno se va dando cuenta de estos otros aspectos. El microcosmos siempre refleja al macrocosmos. Esto se puede apreciar claramente viendo la conciencia de cómo la estructura atómica refleja la estructura del sistema solar. Ocurre lo mismo con la fragmentación de las partes del todo, en seres individuales o grupos de almas. El hecho de encarnarse en un cuerpo físico se puede comparar con un mini pasaje por el prisma del ira. Si se llega a entender que no importa hasta qué punto un individuo se puede fragmentar, ya sea a nivel del alma o de personalidad, y que el regreso a casa siempre está debido a la integración. Esa persona no perdería nunca de vista su meta. En este caso, realmente podemos volver a casa. Bueno, queridos amigos, simpatizantes y suscriptores, espero que os haya gustado este tema y este breve resumen de lo que son las densidades y lo que Lisa Royal en su libro El prisma del ira nos intenta transmitir. He de advertir que esta autora es una canalizada. Siempre hay que poner entre comillas o en cuarentena cuando se trata de personas que han sufrido canalización. Pero, como siempre digo en mis reflexiones, pues tanto el dogma cristiano como cualquier otro dogma de otra religión, de las grandes religiones monoteístas, siempre nos han presentado a los iluminados, a los canalizados, a los santos, y en realidad mm, mm, no quiere decir que haya que descartar a esta autora mm, como a otro tipo de autores, porque entonces realmente habría que descartar a todo el elenco de santos, el santoral, de la mayoría de las religiones. Eh, Gracias por vuestra audiencia, espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo programa. Adiós.